Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte, bienvenidos a Santiago de Compostela, la capital de Galicia, y a la maravillosa Catedral Románica de Santiago de Compostela. Todo lo que yo os pueda decir sobre la importancia de este lugar y de este monumento es poco. Nos encontramos en la meta de uno de los caminos de peregrinación más importantes de la Edad Media o incluso de la actualidad, y también estamos frente a la obra cumbre del románico europeo, podríamos decir. Os voy a contar muy brevemente cuál es el origen del Camino de Santiago. Según dice la tradición, el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, uno de los predilectos de Jesús, predicó en Hispania, en la península ibérica, tras lo cual regresó a Jerusalén, donde sufrió martirio, concretamente fue decapitado, pero allí sus discípulos Atanasio y Teodoro recogieron el cuerpo del apóstol, lo trasladaron en una barca de piedra, imaginémonos, y atravesando todo el mar Mediterráneo y el Fretum Gaditanum, actualmente estrecho de Gibraltar, consiguieron llegar bordeando la costa de Portugal hasta aquí, hasta Galicia, donde tras introducirse en un río y pasar muchas vicisitudes, acabaron depositando el cuerpo en una tumba que hicieron a tal efecto. Durante varios siglos se olvidó cuál era la ubicación de la tumba del apóstol, porque había muchas persecuciones romanas a los cristianos, pero en el año 813 u 814, según versiones, hubo un ermitaño, un monje, que observó un curioso fenómeno astronómico o astrológico, es decir, una lluvia de estrellas o algo parecido. Asustado, este ermitaño fue a informar de ello al obispo Teodomiro, el cual, tras 3 días de ayuno, fue a visitar el lugar y encontró ese sepulcro que dijo que a todas luces era la tumba del apóstol Santiago. Hay que decir que fue un hallazgo bastante oportuno, ya que estábamos en plena reconquista y los cristianos necesitaban unirse para esa lucha contra los musulmanes. Sea como fuere, utilizando calzadas romanas que ya existían y un camino de peregrinación que ya se realizaba desde antes del nacimiento de Cristo, en época celta, siguiendo para ello la Vía Láctea, pues se retomó, como digo, todo esto y se creó el Camino de Santiago, que inmediatamente tuvo un eco enorme en toda Europa, y de cualquier lugar de Europa venían hasta este lugar. Uniendo con todo esto, pues naturalmente tuvo lugar la construcción de esta catedral que os voy a describir brevemente. Desde el punto de vista arquitectónico, la Catedral de Santiago de Compostela es una iglesia de peregrinación. Me explico. Normalmente hay como 2 grandes tipologías de iglesias románicas, algunas con planta basilical de 1, 3 o 5 naves, como por ejemplo, me estoy acordando ahora de la iglesia de San Martín de Fromista, a la que ya dedicamos un capítulo. Os recuerdo, por cierto, ya de paso, que hay varios capítulos que he dedicado al arte románico, que es uno de los más bonitos estilos de la Edad Media. Pues bien, como digo, hay un tipo de iglesia más normal, que es de planta basilical, es decir, rectangular, dividida en naves, y hay otra iglesia de mayor tamaño, conocida como iglesia de peregrinación, que tiene planta de cruz latina, como esta en la que nos encontramos. La planta de cruz latina está formada por 1, 3 o 5 naves longitudinales, más un transepto o naves transversales que forman esa cruz latina. Todo ello se corona con una cabecera donde se encuentra el altar mayor y muchas veces también una girola o deambulatorio, que es una nave semicircular que permite rodear el altar, los peregrinos por ejemplo, sin entorpecer para ello el culto principal. También en alzado suelen tener 2 pisos, es decir, la nave principal del suelo más una tribuna, a veces llamada matroneo también, que suele estar sobre las naves laterales y que rodea también todo el conjunto. Tal es el caso de esta Catedral de Santiago que estamos describiendo. Desde este punto de vista dicen que se inspira en la planta de la iglesia francesa de Saint-Germain-de-Toulouse, que es otra iglesia de peregrinación, solo que esa es más grande, tiene 5 naves frente a la de Santiago, que tiene 3, y además está construida en ladrillo, mientras que la Catedral de Santiago está hecha en granito. Habréis visto ya una planta que os he puesto en imagen, y posteriormente vamos a visitar el interior lo que podamos, porque están en obras, en reformas, y veremos algunas partes de esto que estoy describiendo.
Deciros también que, aunque en origen naturalmente esta catedral es de estilo románico, tiene otros estilos ya que se construyó a lo largo de mucho tiempo. No he citado las fechas, pero las fechas más aceptadas son la de 1075, por tanto último cuarto del siglo XI, para el inicio de la construcción, y se prolongan las obras hasta el año 1211, por tanto hasta principios del siglo XIII. En medio hubo un momento cumbre que fue entre 1168 y 1188, momento en el cual el maestro Mateo se encarga de las obras del famosísimo Pórtico de la Gloria, que está ahí dentro, ahora no se puede ver, pero después intentaremos verlo con algunas imágenes. Se hizo además bajo los auspicios del obispo Diego Peláez, estamos hablando del principio, y además hay muchos reyes alfonsos que están relacionados con esta obra. Por cierto, el primer rey que se encargó de ello fue Alfonso II el Casto, rey de Asturias, que dicen que fue el primer peregrino del Camino de Santiago y el que empezó una primera construcción de una capillita muy normal. Después se construyó en el año 899, si no recuerdo mal, una iglesia prerrománica, y un siglo después, casi un siglo después, en el año 997, esta iglesia fue arrasada por completo por Almanzor, el último gran caudillo del Califato de Córdoba, llevándose las campanas, las puertas de bronce, en fin, un montón de cosas. Por ello, como digo, en el año 1075 se emprendieron las obras de la última y definitiva iglesia de peregrinación de Santiago, que es la que tenemos frente a nosotros. Como digo, pues esta catedral fundamentalmente se construyó entre los siglos XI, finales del XI y principios del XIII, pero lo que estamos viendo ahora mismo a mis espaldas no es románico, obviamente. Estamos viendo la fachada del Obradoiro, que ya es una obra plenamente barroca, concretamente del siglo XVII, y obra del gran arquitecto Fernando de Casas y Novoa, que diseñó, como veis, una fachada gigantesca con dos grandes torres simétricas e iguales, y en el centro un gran hastial donde podemos encontrar la figura del apóstol Santiago en la parte superior, y el resto pues hay muchos relieves, otras esculturas, pilastras y grandes vanos o ventanas acristaladas que dan bastante luminosidad al conjunto. Esta fachada lo que está haciendo es enmascarar o esconder el Pórtico de la Gloria que está dentro, aunque hay que decir que ese pórtico, que veremos después un poquito, nunca fue la fachada exterior de la catedral románica, puesto que había ya una fachada románica que lo cubría y del que ahora quedan algunos restos que se pueden ver en el Museo del Interior. Como veis, por tanto, tenemos un aspecto ahora muy diferente al original, pero poco a poco iremos desvelando las diferentes partes de esta maravillosa catedral románica, símbolo del cristianismo y del arte románico, y, como digo, obra cumbre de este estilo en toda Europa. Nos encontramos ahora en la fachada sur de la Catedral de Santiago, en la conocida como Portada de las Platerías, así llamada porque en este barrio, en esta zona de Santiago, tenían lugar o se encontraban todos los talleres de orfebres, plateros, etcétera, y de ahí pues el nombre que tiene en la actualidad. Es una de las portadas románicas más bellas del mundo, y tengo que decir que no todos los magníficos relieves que la componen son originales de esta fachada, sino que hay algunos que proceden de la fachada o portada del Paraíso, que es la fachada norte, hoy día fachada de azabachería, que se transformó, se convirtió en una portada neoclásica que hay hoy día, y parte de esos relieves pues se compusieron, se incluyeron aquí. Tiene, como veis, estos dos arcos con sus correspondientes tímpanos, y toda está repleta de maravillosas esculturas. Es tan hermosa que hay quien dice que solamente hay una portada románica en el mundo que la supera en belleza y en majestuosidad, y está en esta misma catedral, que es el famosísimo Pórtico de la Gloria de la entrada la entrada oeste occidental, que por desgracia no me van a dejar grabar, así que la veremos con alguna imagen prestada por ahí. La portada de las platerías está formada, como podéis ver, por dos tímpanos con arquivoltas de medio punto, y sobre ellos pues toda una zona con infinidad de relieves, no todos de esta portada. Y en la parte superior todo ello está coronado por otros arcos de medio punto con arquivoltas, y en la parte interior unos curiosos arcos polilobulados. En el centro de todo pues una imagen de la Virgen con un curioso doselete que lleva en su interior, aunque no pueda verse, una estrella de 5 puntas. Es un símbolo bastante esotérico y enigmático. En el tímpano izquierdo de esta portada de platerías encontramos una serie de relieves
que representan, como veis, las tentaciones de Cristo. Aquí vemos unos demonios que están intentando tentar a la figura de Cristo que está aquí a la izquierda. Y en el extremo derecho del tímpano aparece una figura muy enigmática, una mujer semidesnuda con una calavera en su regazo, que según algunas versiones representaría a Eva con el cráneo de Adán, y según otras versiones sería la representación de la mujer adúltera que está condenada a llevar consigo el cráneo de su amante por el resto de su vida. En el centro, entre ambos tímpanos, entre ambas portadas, encontramos este crismón sostenido por dos leones y con otros relieves, como veis, en la parte superior. Y por aquí encontramos el tímpano de la derecha, que contiene relieves que representan escenas de la pasión de Cristo. De derecha a izquierda podríamos encontrar el prendimiento de Cristo, Jesús atado a la columna antes de la flagelación, la propia flagelación o incluso cuando le están colocando la corona de espinas. Son escenas o relieves que algunos de ellos, como decía antes, pueden pertenecer a otras portadas, como por ejemplo la Puerta del Paraíso, que actualmente es la fachada norte, o de la Azabachería. Entre la infinidad de relieves que decoran toda la parte superior, encontramos, por ejemplo, aquí una escena de la expulsión del paraíso, la expulsión de Adán y Eva por Dios, signos del zodíaco y diferentes figuras que van formando un conjunto realmente espectacular. En el interior de la catedral, que actualmente está en restauración, observamos esta nave central separada de las laterales mediante arcos de medio punto peraltados, y por arriba podemos ver la tribuna que empleaban antaño los peregrinos para descansar y para deambular y no entorpecer la celebración de la misa. Cubriéndolo todo encontramos estas bóvedas de cañón o de medio cañón sobre arcos fajones. Y de nuevo la otra tribuna lateral, también sobre estos arcos de medio punto peraltados, sostenidos por pilares con columnas adosadas. Aquí, en cambio, podemos ver una de las dos naves laterales que se cubren mediante bóveda de arista. Como veis, no se distingue muy bien, pero es una bóveda formada por el entrecruzamiento de dos bóvedas de cañón y tienen esas suaves aristas, de ahí su nombre, que cubren los diferentes tramos de estas naves laterales. También sobre arcos fajones de medio punto peraltados. El transepto es también de tres naves, son el conjunto de las naves transversales en sentido norte-sur, y se construyen y cubren de la misma forma que las naves longitudinales, en dos pisos con estos arcos de medio punto peraltados, y todo ello cubierto, la nave central de este transepto, con bóveda de cañón sobre arcos fajones. Y el crucero, es decir, el punto donde se cruzan naves longitudinales y transversales, pues acaba en este cimborrio octogonal, y sobre él tiene, como veis, este sistema de sujeción del famoso botafumeiro, que es ese enorme incensario que circula de lado a lado de este transepto en las festividades importantes, como por ejemplo, por supuesto, la del 25 de julio, festividad de Santiago, patrono de España. Y para terminar os ofrezco en primicia estas bellas imágenes del Pórtico de la Gloria tras la restauración que le ha devuelto su policromía original. Imágenes que al final sí que pude grabar. Entre 1168 y 1188 el maestro Mateo cerró la catedral construyendo un coro de piedra, una cripta debajo de este lugar, y este impresionante pórtico formado por tres portadas, la central de las cuales es la que estamos viendo. En el centro, en el parteluz central, preside todo este pórtico el apóstol Santiago en una estatua sedente,
y destaca desde luego el tímpano central con esta visión apocalíptica, esta escena inspirada en el Apocalipsis de San Juan, donde aparece en el centro el Pantocrátor o Cristo en Majestad, flanqueado por el Tetramorfos, es decir, las representaciones de los 4 evangelistas, y también los ángeles que portan instrumentos de la pasión. También está el pueblo de Dios, ahí con otras figuras más pequeñas, y todo ello aparece rodeado o coronado por una gran arquivolta donde se representan los 24 ancianos del Apocalipsis tocando instrumentos musicales, instrumentos que se han representado con tal fidelidad que se han reproducido, se han podido reconstruir y suenan perfectamente, es decir, tiene un grado de precisión extraordinario. Este Pórtico de la Gloria es la obra cumbre del románico español y europeo, y en realidad se trata de una obra de transición entre el románico y el gótico. Tenemos unas figuras y unas imágenes realmente prodigiosas. Espero que os guste. Bien, pues esto es todo desde Santiago de Compostela. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale a me gusta, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Siempre con vosotros, queridos amigos.